buenas desde Melon Bites. Llevo los últimos años dándole vueltas a todo este tema de la comida deshidratada, liofilizada. He estado probando opciones. Estoy asombrado con los precios en el mercado de estos sobres que no suponen más que una comida, una cena, y estamos ya pagando 10 euros y a veces más. Y además, mucho ojito con lo que nos meten en estas bolsas. El tema es que siempre me ha gustado hacer las cosas por mí mismo y hay cosas que puedes, cosas que no. Uno de ellos era la comida deshidratada. Nunca había comprado una deshidratadora porque el tema de la electricidad y más como está todo asusta. Asusta tener que enchufar y ver qué pasa con la factura. Últimamente, como suelo tener siempre un panel solar y una estación de carga, en este caso de Bluetti, pues he dicho voy a aprovecharlo también para probar a hacer comida deshidratada. Así que en este vídeo, para no enrollarme mucho, quiero enseñaros con qué he preparado la comida deshidratada, cómo la he preparado y al final del vídeo la probaremos a ver qué tal y os comentaré si creo que vale la pena o no. Aunque puede haber otros sistemas, lo más práctico obviamente es tener una deshidratadora. En este caso es una bien simple, compré en Mirabia, la más económica que había, a mí me ha salido unos 29 euros. Todas estas las estuve contemplando porque lógicamente lo que quería es que no chupara mucha energía. Normalmente entre 200 a 500 vatios las tienes, esta gasta 240 vatios, una buena opción. No me gusta que las bandejas estén todas realizadas en plástico, lo encuentro un poco chapucero, pero bueno, ya para otras opciones nos tenemos que ir a muchísimo más dinero. Como os comento, 240 vatios con un termostato que además podemos regular la temperatura. Los 240 vatios que tira no es continuo, es como un frigorífico o como cualquier aparato con un termostato. Resultado razonable para un deshidratador económico. Y ahora vamos a ver qué es lo que he utilizado para proporcionar energía gratis a esta deshidratadora. Que conste que para conseguir la energía gratis hay que hacer una inversión y este proyecto que he estado realizando no tiene ningún sentido si no dispones ya de un panel solar y una batería donde acumular tu energía. Vamos a partir de la base que tú tienes esto o vas a comprarlo para otras cosas. Vamos a empezar por el panel porque me parece importante el concepto de cuando hablamos de generadores solares, de qué estamos hablando. Estamos hablando de una batería de este tipo que funcione con paneles solares, si no generación solar como que no existe. En este caso este es el PV200, es un panel bastante grande, ya un poco más voluminoso, pero es bastante efectivo. El nombre 200 viene de 200 vatios, su carga máxima, lo cual ya está muy bien, muy bien. Como siempre, muy bien acabado. El pliegue es muy cómodo, el asa muy rígida, su bolsita para guardar sus cables de carga y todo, para que no andemos con todo perdido por ahí. Y lo que sí me ha sorprendido de este panel solar es que estando la mitad iluminado, o sea, según gira el sol, si dos paneles ya no están iluminados, me sigue dando una carga. Estas 3 semanas he estado trabajando con como veis, el AC60, que es un nuevo modelo de la nueva gama, y el B80. Y como veis son muy similares, pero son cosas diferentes. Por supuesto podéis comprar uno o el otro, o podéis comprar los dos en conjunto. ¿Por qué? Porque como veis se conectan, hacen como si tienes este solo, pues son 600 vatios que le puedes sacar en el momento, con puntas de 1200, la capacidad en vatios hora es de 400 y pico, liviano, práctico, conexión por Bluetooth a la aplicación, tiene una linterna trasera, una pantalla ya de las modernas donde te indica tiempo, como va ahora el tema, tiempo que tarda en cargarse,
y si le tienes algo enchufado, tiempo que tarda en descargarse hhasta el final. Los productos de Bluetti, una carga superior inalámbrica de 15 voltios, conexiones USB-C y USB-A y 2 conexiones AC. Como en toda la nueva gama, carga súper rápido. El 100% se puede cargar en 1 hora. Bueno, ya os voy a hablar muy brevemente de este B80 porque nunca había tenido un dispositivo, un acumulador extra para conectar, pero tiene un gran sentido si necesitas adaptarte a las circunstancias. Quiero decir, si solo tienes el AC60 y le enchufas esto, pasas de tener 400 vatios hora a tener 1200. Esto tiene 800 vatios hora en una cajita tan pequeña, liviana y lógicamente pues a un precio más económico que si compráis solo lo otro. Lo curioso de este B80 es que también lo puedes cargar a la red, lo puedes cargar en el coche o lo puedes cargar con el panel solar. Y con este cable lo tenéis conectado el uno al otro como una sola unidad. Más configurable imposible. En este caso, estos días, para la comida deshidratada, me ha venido al pelo porque si lo tenía en la cocina, la deshidratadora, podía ir a la terraza, estar cargando uno mientras tiraba de uno y luego cargaba el otro. En cuanto a la elaboración, es más sencillo, cualquier tipo de fruta, porque no tienes más que cortarlo en rodajas finas, repartirlo bien. Eso sí, os recomiendo que llenéis todas las bandejas cada vez que, porque tirarse 10 horas deshidratando nada más que una bandeja pues no tiene mucho sentido. Otro tipo de alimentos, como he probado el boniato, la berenjena, calabacín, son un poquito más complejos porque te conviene a lo mejor marinarlos un poco con unas especias y luego dejarlos deshidratar. No confundamos que cuando compráis, por ejemplo, chips o como patatas fritas de vegetales, lo que están es fritas con mucha sal y claro, son muy crujientes. En este sentido, la deshidratadora os va a dejar algo un poquito más elástico, no tan fácil de comer como puede ser algo muy crujiente y frito. Y todavía lo más difícil, digamos, es la carne. Una de las recetas que he preparado consiste zanahoria, pimiento verde, berenjena, carne picada y especias. La carne picada, lógicamente, cuanto más gruesa la dejéis, más difícil va a ser de deshidratar. Y es difícil calcular un punto porque luego, si lo dejáis muchos días envasado, si no lo habéis deshidratado bien, puede que se estropee. Así que recomiendo lo que he hecho en este caso, que es envasar al vacío. Porque envasando al vacío nos aseguramos quitar el máximo aire posible y que se conserve el alimento mucho mejor. Y luego, si las conservo en el frigorífico, sobre todo ahora que estamos todavía con temperaturas un poquito así altas, hay que tener bastante paciencia. Esto no es como un microondas que apretas y zas, no. Esto hay que estar horas y horas. Mínimamente contar para cada sesión que hagáis de comida unas 10 horas. Con 200 vatios, que te va a cargar cuando hace sol y está bien orientado 185 vatios, la verdad que funciona bastante bien. Pensar al final, estás cargando más de lo que te está gastando la deshidratadora. Si hubiera tenido solo una unidad, el AC60, pues la habría tenido conectado en la terraza, obviamente la unidad a la sombra, el panel al sol, y con eso podría haber tirado horas y horas. Un producto muy similar a los que te venden elaborados, pesa unos 165 gramos o así, y una vez lo hidrate vamos a ver cuánto me sale aquí. Y lo dejamos 6 minutos, vamos a dejarlo. Tenía que haber traído la cuchara larga. La pasta es válida. La carne quizá tarda un poquito más en hidratarse,
la pasta de sobra, quizá un poquito más de especias, pero tampoco me gusta exagerar, pero las raciones que tengo extra en el frigorífico serán de utilidad. Que nos vemos en el próximo vídeo.